Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en los segmentos de lecturas de los días viernes. Vamos a compartir y a continuar con ustedes a lo largo de estos viernes de octubre, como ya habíamos anunciado, sobre esta resignificación de este personaje que ha sido trabajado de una manera equívoca y tergiversada, que es la bruja. En el texto de hoy vamos a analizar la postura que nos da, entre otras historiadoras y también feministas, la autora de Calibán y la bruja, la gran Silvia Federici, una autora italo-estadounidense, quien a través de este texto nos va dando esta gran conciencia sobre cómo fue esta transición en que se naturaliza la violencia y los cuerpos de las mujeres quedan como catalogados como dóciles. Bueno, pues ella parte precisamente de tres conceptos teóricos, el primero de los cuales es el de acumulación originaria, el cual ella toma textual de uno de los textos de Marx, del tomo 1 del Capital, en el que caracteriza a la acumulación originaria como un proceso político en el que se sustentan las relaciones capitalistas, pero que es un término útil también porque nos proporciona un denominador común que permite conceptualizar los cambios producidos por la llegada del capitalismo en las relaciones económicas, pero también desde una perspectiva fundacional, es decir, como la piedra angular que sustenta en los años venideros y los siglos que siguen pues al capitalismo. Además de esto, en este texto ella se distancia un poco de Marx cuando hace un análisis precisamente sobre el otro término teórico, la otra perspectiva teórica, que es precisamente mujeres, no catalogadas como una personaje ausente colectiva, ¿no? Sino desde una perspectiva feminista. Mujeres en el contexto de este libro significa no solo una historia oculta, dice ella, que necesita hacerse visible, sino una forma particular de explotación y por lo tanto una perspectiva especial desde la cual reconsiderar la historia de las relaciones capitalistas. Y cuando habla de mujeres, nos permite hacer también este enfoque, ¿no? Feminista, también desde el cuerpo, la otra categoría de análisis que ella maneja. Y recordemos que Kate Millett y otras teóricas feministas han reclamado el cuerpo como uno de los primeros pilares del feminismo sobre los que las mujeres podemos tener o debemos tener derecho, ¿no? Propiedad y derecho sobre nuestro cuerpo, que no queda ajeno pues a este texto en el que Silvia nos va a llevar a través de 5 capítulos a explicar dónde y cómo, decía yo, comienza tanto la exacción de la propiedad de nuestros cuerpos, como también el manejo de cuerpos dóciles y la subyugación de estos a través de una maternidad impuesta con la finalidad de que mujeres fueran concebidas solamente como procreadoras, pero procreadoras de trabajadores que iban a ser quienes se fortalecieran con su fuerza de trabajo precisamente este sistema incipiente en esos años, ¿no? Bueno, esto es por lo que respecta a las perspectivas teóricas. En el capítulo primero vamos a ver muy importante cómo pareciera que en esta transición del feudalismo al capitalismo fuera como algo dinámico, ¿no? Y que no pasa nada. No, no fue así. Fueron demasiadas revueltas intestinas a lo largo y al interior de los mismos feudos, ¿no? En los que campesinos se insurreccionaban al señor feudal, ¿no? Además, como acompañados de estas enfermedades epidemiológicas, ¿no? Como la peste negra, que dejó en ese primer capítulo, según lo que nos narra Silvia, con muchísima disminución, disminuyó mucho la participación del campesinado en estas cuestiones de la reproducción del trabajo incipientemente asalariado, ¿no? Y que les daba lo mismo, porque si de todas maneras se iban a enfermar y se iban a morir, pues daba lo mismo trabajar que no trabajar o contagiarse o no contagiarse.
¿no? En este primer capítulo me llama la atención fuertemente un apartado en el que ella empieza a hablar de las herejes, ¿no? Estas sectas heréticas que nos han enseñado o se nos ha enseñado que eran las que estaban en disensión con vamos a decir, con la hegemonía del cristianismo, del catolicismo, ¿no? En esos primeros años. Y que estas sectas heréticas, voy a leer cómo trataban a las mujeres, textualmente como lo cita ella. Bueno, primero, en la raíz de la herejía popular estaba la creencia de que Dios ya no hablaba a través del clero, debido a su codicia, su corrupción y su escandaloso comportamiento. Las dos sectas se proclamaban como auténticas iglesias. Las mujeres y la herejía. Uno de los aspectos más significativos del movimiento herético es la elevada posición social que asignó a las mujeres. Como señala Gioacchino Volpe, en la Iglesia las mujeres no eran nada, pero aquí eran consideradas como iguales. Las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres y disfrutaban de una vida social y una movilidad que durante la Edad Media no encontraban en ningún otro lugar. En las sectas herejes, sobre todo entre los cátaros y los valdenses, las mujeres tenían derecho a administrar los sacramentos, bautizar e incluso alcanzar órdenes sacerdotales. Está documentado que Baldo se separó de la ortodoxia porque su obispo rehusó permitir a las mujeres que pudiesen predicar. Con frecuencia los hombres y las mujeres herejes vivían juntos libremente como hermanos y hermanas, de igual modo que en las comunidades agápicas de la iglesia primitiva. Las mujeres también formaban sus propias comunidades. Un caso típico era el de las beguinas, mujeres laicas de las clases medias urbanas que vivían juntas, especialmente en Alemania y Flandes, y mantenían su trabajo fuera del control masculino y sin subordinación al control monástico. No sorprende que las mujeres estén más presentes en la historia de la herejía que en cualquier otro aspecto de la vida medieval, ¿no? Vean cómo desde esta perspectiva feminista se tienen como varios aspectos, ¿no? Las decisiones, la cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres y además los grupos de mujeres. En el segundo capítulo nos habla también sobre cómo se empieza a devaluar este trabajo femenino y cómo se le arroga, se le adjudica o se le exige a las mujeres esta subordinación precisamente a través de lo que va a ser lo que explica en el tercer capítulo, que es la casa de brujas. Esta función que entonces se confunde solamente con lo natural, bueno, que sí es solamente lo natural, el hecho de procrear y parir hijos, pero que fueran y que sirvieran, como decía yo, solamente como máquinas al servicio del capitalismo, ¿no? De esta forma de sanccionar la fuerza de trabajo, ¿no? Y que mujeres que no desearan hacerlo eran señaladas como pues la esposa desobediente, que también habla aquí, ¿no? Las mujeres prostituidas y también las que estaban ya en una edad mayor y que ya habían tenido hijos y que ya no encontraban un trabajo en ninguna de las incipientes fábricas o lugares donde pudieran ellas obtener dinero a cambio de sus servicios y que tenían que depender de un hombre, pero al estar ya de edades avanzadas, ya no eran tan fácilmente contratadas y también no tomadas en cuenta porque no había un hombre a su lado, ¿no? En este capítulo tercero también habla precisamente sobre la casa de brujas en Europa, cómo estas sabidurías ancestrales que las mujeres tuvieron al ser las que socializaban, como hemos venido diciendo en otros segmentos, socializaban las propiedades de las plantas y dotaban o repartían los métodos anticonceptivos, hacían los abortos y acompañaban a las mujeres en este proceso de controlar su sexualidad y el número y espaciamiento de sus hijos, pues son señaladas como brujas y herejes. Por eso vean que en la literatura no se despegan los dos conceptos, no tenidas por brujas y herejes, fueron mandadas o sentenciadas al Tribunal del Santo Oficio, que eran los tribunales eclesiásticos,
médicos, ¿no? Entonces, por esos saberes ancestrales, por esa forma de proveer a las mujeres de anticonceptivos, por ayudarlas a parir estas parteras, incipientes parteras, que eran las mujeres mayores, pues eran señaladas por brujas, ¿no? Como brujas. Y pasadas a estos tribunales que estaban como en relación a sostener este modo de producción, ¿no? Y también, bueno, la pregunta como más particular es, bueno, pero que estas mujeres que eran señaladas por brujas no tenían hombres a su lado, pues esos hombres estaban sometidos también, ¿no? De modo que si una mujer era señalada, se quedaba sola, no había hombres, familiares, hermanos, que dijeran nosotros te vamos a sostener, ¿no? O te vamos a esconder, sino que le volvían la espalda. Ven cómo esta forma de tratar a las mujeres a partir de su cuerpo, de sometimiento, de solamente procreación, y una vez que ya no pueden tener hijos son tomadas como brujas también como si fueran mujeres desechables. Muchísimas mujeres pasaron por la época de la quema de brujas teniendo esta quema de brujas una iniciativa pues del incipiente Estado, ¿no? No de los particulares. Además, como introyectando en la población creencias diabólicas, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver ahorita aquí en la imagen una mujer de un grabado, ¿no? Que va viajando en una escoba. Decían que las escobas estaban untadas por cebos, ¿no? Cebos que ellas fabricaban con las plantas. Pues esa es una falsedad, ¿no? Y que volaban en las escobas. También se hablaba de cómo estas mujeres, al ser también como conocedoras de todas estas propiedades, fueron como queriendo desplazar a los médicos, ¿no? Los incipientes médicos. Entonces ellas finalmente las quitan de la sociedad y las van exterminando. Por eso se le llama la cacería de brujas. Bueno, toda esta, digamos, forma de tratar a las mujeres es como nos va enseñando cómo se naturaliza la violencia y la sumisión de estas mujeres, ¿no? De todo ese agregado, y llega a América a través de la conquista, ¿no? En la que ustedes saben, conocemos que monjes, frailes, religiosos llegaron con el engaño de esta evangelización, pues precisamente también con la espada, ¿no? Entonces, pues claro, también los tribunales oficiosos, el Tribunal del Santo Oficio también llega a América y también a México, ¿no? Entonces, también aquí hay mujeres que eran tenidas como mujeres castradoras, que era también lo que más se les adjudicaba, además de los abortos, que ellas podían castrar a los hombres, ¿no? Entonces, que por eso pues había que deshacerse de ellas. Y ahí es donde empieza este patriarcado a fortalecerse, porque entonces ningún hombre, fuera o no familia de estas mujeres, pues quería ser castrado, ¿no? En ese imaginario popular grandioso es donde entran de como tergiversación de la sabiduría de las mujeres para ponerlas como brujas y herejes, ¿no? Así llega a América, decía yo, así llega a México. Y bueno, yo si pudiera a manera de conclusión, porque el texto es muy, muy denso y muy interesante, pudiera decir que esta nueva cacería de brujas pues sigue dándose a partir precisamente de los feminicidios, ¿no? Que no son solamente en México, que no son solamente en Ecuador, sino que pasan también en los países de la media luna roja, ¿no? En donde las quemas de novias y donde hay violaciones masivas. Entonces, ¿cómo sigue habiendo esta cacería de brujas hoy en día? Pero también así estos grupos de mujeres desde el feminismo que se organizan y que también en las comunidades, en los pueblos originarios, a partir de esto que le llamamos la resistencia, que sobrevive a la conquista y que no pierde su tradición y su costumbre. También hay como esta forma de relacionarse las mujeres para una economía solidaria alternativa a una economía
pues mundial impuesta, ¿no? Y que estas formas de que conocemos de economía feminista solidaria, el intercambio, el trueque, las ayudas socioeconómicamente populares, las cajas de ahorro, las tandas, las compras de minoristas que hemos visto en las redes, digo, sobre todo en la pandemia, también le dan como ese sentido de que una forma de organizarse frente a esta embestida de clase y de género es posible, ¿no? Que no hay una sola forma de organización mundial en la que están excluidas las mujeres, sino que por eso son importantes estos grupos que no son tan pequeños en toda América y por eso es importante fortalecerlos. Bueno, pues yo continuaría con ustedes. El libro es muy interesante. Silvia Federici es una mujer además feminista y activista y hay propuestas muy importantes que se pueden retomar, iniciativas desde pues desde la perspectiva feminista y a partir de esta economía solidaria. Pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo segmento de lecturas de los días viernes.